Seguimos estudiando las Sagradas Escrituras una vez más. Les invito a mirar en el Nuevo Testamento el Evangelio según San Lucas, capítulo 21 y el verso 24. Sean todos bienvenidos. Dice así la preciosa palabra de nuestro Dios: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Allí nuestro Señor y Salvador Jesucristo está hablando acerca de lo que acontecería al pueblo de Israel, porque Él está hablando de, allí en Mateo 24 también, que este templo sería destruido y que no quedaría allí nada. Entonces dice allí la Escritura, porque sus discípulos le hacen tres preguntas y ellos le dicen cuándo acontecerían estas cosas acerca de la destrucción de este templo y de la señal de su venida y también del tiempo del fin. Entonces es importante mirar las Sagradas Escrituras y vamos a estar mirando un poco lo que le ha venido aconteciendo a Israel y lo que le pasará a Israel, porque allí estamos mirando un poco lo que le aconteció al pueblo de Israel durante aproximadamente 2000 años, porque recordemos que aquí que el Señor Jesús viene a cumplir la profecía según las Escrituras, según Daniel. Entonces sigo mirando un poquito a Daniel, porque veníamos estudiando un poco acerca de los tiempos, cómo ellos fueron llevados cautivos, fueron dispersados, pero también como Dios cumple también su palabra diciendo de que los iba a regresar. Entonces Daniel 9 y dice el 25: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar el Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y el 26 dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el tiempo y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces allí nos está hablando un poquito acerca de lo que le acontecería al pueblo de Israel en todos estos tiempos. Entonces recordamos que este templo, la primera destrucción. Entonces aquí hablamos de el primer templo, cuando fue destruido, que vino el rey Nabucodonosor y cumpliendo la profecía también que dijo Dios por Jeremías, 70 años estarían allí en cautiverio en Babilonia, ¿sí? Pero también dice allí las 70 semanas, que él daría 7 semanas para volver a edificar el templo, ¿sí? Entonces aquí se destruye el templo y 70 años pasan ellos allí. Y se pasaron 7 por 7, 49 años, y al años 50 viene un jubileo para ellos, y allí ellos vienen de nuevo a reedificar la plaza, la ciudad y el templo, que era lo más importante. Entonces si sumamos 70 con 50, esto nos daría 120 años, que es importante ver estos tiempos, cómo el Señor lidió con ellos allá, porque Él también aquí también habla que un príncipe de entre los gentiles vendría. Entonces ese príncipe, ya miramos la segunda vez que se destruye este templo, y este príncipe dice que vendría de entre los gentiles. Entonces sería un príncipe. Aquí miramos este príncipe, que es muy importante, porque este príncipe fue un emperador de Roma. Entonces ahí miramos que este príncipe fue Tito, ¿sí? Y miramos que en el año 70 allí aproximadamente vino la destrucción del templo. Entonces 40 años pasó desde que rechazaron a Cristo hasta una generación, y pasó en el año 70 fue la destrucción de este templo. Pero también dice que en el año 70, en los 80s, entonces en el 70 fue la destrucción, y en los 80s también dice que él celebró la victoria, ¿sí?, de lo que había hecho, y puso también allí el arco de Tito en Roma, ¿sí?, celebrando la victoria como símbolo allí por haber hecho esto. Y en los 90s, en el 96 también, para mirar un poquito el mensaje, la fiesta de las trompetas, párrafo 208, allí entonces en el año 96 después de Cristo, Tito sigue así sucesivamente, mataron a los judíos, los romanos, este general romano, porque encontramos también lo que fue un jubileo, porque en ese año 80 también él levanta
o alza el arco en Roma como símbolo de victoria, y en el año 96 sigue dispersándose el pueblo de Israel por todas las naciones, según como nos dice también Lucas capítulo 21, del Señor Jesús allí, diciéndola acerca de lo que es la profecía. Allí hay algo importante porque también se viene más adelante en el año 33, 133, miramos desde el 33 hasta el 133, entonces encontramos allí exactamente 2 jubileos para el pueblo de Israel, en donde se está cumpliendo todo esto de la dispersación del pueblo de Israel. Entonces viene este emperador también, Adriano, porque Adriano allí vino también para dispersarlos. Entonces ahí podemos ver lo importante que es, porque este emperador romano allá también con Adriano, dice que en el año 332 después de Cristo, bajo el emperador romano, surgió un líder llamado Simón Bar Cobá, quien fue considerado por algunos rabinos como el Mesías libertador que restauraría el reino de Israel. Entonces allí vemos que después de el año 70, cuando se viene a destruir el templo, sigue hasta el 133, y allí entonces él reunió un ejército judío y se rebeló contra Roma. Durante un tiempo logró recuperar Jerusalén y fundar una administración judía independiente, pero el Imperio Romano respondió con una manera aplastante. Entonces ahí vemos las consecuencias de este líder que se levantó, que fue brutalmente aplastado por los romanos. La ciudad fue destruida por segunda vez y se prohibió a los judíos entrar a ella, a excepción de un día al año para conmemorarlo como luto. Entonces allí, en el año 135 después de Cristo, los romanos retomaron Jerusalén, mataron a cientos de miles de judíos y vendieron a muchos como esclavos. El emperador Adriano prohibió a los judíos vivir en Jerusalén y rebautizó la ciudad como Aelia Capitolina. Sí, entonces ahí encontramos de que allí también borró, ¿sí?, lo que fue su identidad como la tierra de Judea. También renombró la tierra de Judea como Palestina, buscando borrar toda identidad judía del territorio. Entonces recordamos allí también sobre la edad de Éfeso, porque el Señor empieza a lidiar con la iglesia gentil cuando empieza en el año 53 en Éfeso hasta el año 133. También vemos 80 años, 2 generaciones, porque desde 1948 hasta el 2026 serían 2 generaciones también. De las 70 semanas que estamos estudiando, esto es muy importante, la 70 semanas de Daniel, porque allí nos muestra que es el reloj de Dios para nosotros. Entonces hay que vigilar a Israel. Entonces dice allí: en aquel día habrá un anticristo que se levantará. Ahora recuerden, cuando entremos en los sellos, ese anticristo cabalga allí por esos sellos. Daniel habló de eso aquí. El príncipe que vendrá, él sería cortado, Jesús lo sería para hacer expiación por el pueblo, pero ese príncipe que se levantaría, que causaría la abominación, que haría la desolación. Entonces estamos hablando de este príncipe que hizo la desolación para volver otra vuelta a el pueblo de Israel salir, y esta vez es un príncipe saliendo de Roma que lo hará, y él será revelado en el día postrero. Ahora oigan: haciéndose a sí mismo Dios, como nos advierte el Espíritu Santo en 2 Tesalonicenses. Entonces aquí es importantísimo también, porque nos está diciendo la 70 semanas de Daniel, nuestro profeta, allí, que esto sería en el párrafo 109, 110, dice que el mensaje del tiempo del fin revelaría esto y serían revelados a la generación del tiempo del fin. Entonces ahí está hablando de 2 Tesalonicenses, porque aquí finalmente esta es la escritura, 2 Tesalonicenses 2, hablando de también de este príncipe que vendría al final, ¿sí? Entonces estamos hablando de también un poco lo que es Apocalipsis 16, y el 13 en adelante hasta el 16, hablando de lo que es al final de los tiempos, la guerra del Armagedón. Este es muy importante mirar la guerra del Armagedón, porque allí es donde se van a reunir
todos al fin de los tiempos para la guerra de la ira del gran Dios Todopoderoso. Allí nos dice Apocalipsis 16, porque aquí se le quitó la vida al Mesías, según está diciendo el profeta Daniel, y aquí entonces hablamos de la última mitad semana 70 Daniel, que fueron 3 años y medio, y aquí se le quitaría la vida al Mesías. Entonces aquí está el príncipe de vida, que fue nuestro Mesías, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces estamos hablando de este príncipe, y estamos hablando también de este príncipe que vendría a cumplir la profecía de 2 Tesalonicenses, que sería el hombre de pecado, el hombre de pecado. Sí, entonces el hijo de perdición. Entonces allí venimos a mirar lo que es la bestia también, porque él sería la bestia que le haría guerra al final al pueblo de Israel, ¿sí? Entonces allí estamos mirando un poco lo que son la primera, segunda y tercera guerra mundial, porque allí el Señor nos está mostrando en lo que le va a pasar al pueblo de Israel, lo que le ha pasado. Entonces ahí miramos un poco aquí este tiempo, que este tiempo sería la tercera guerra mundial, que sería el Armagedón. Y este tiempo duraría aproximadamente la última mitad semana 70 de Daniel, que sería 3 años y medio, porque él aquí cumplió los otros 3 años y medio del Mesías. Entonces ahí estamos mirando un poco, recordando lo que es la última semana 70 de Daniel. Entonces miramos ahí las 70 semanas de Daniel para mirar un poco, pero también vamos a mirar en el mensaje preguntas y respuestas en la página 75 del año 54, y el párrafo 202 dice también, dice aquí: en los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos. En otras palabras, de aquí salieron los vientos soplando las guerras y luchas que han venido sobre todo el mundo. Cuando sucedió esto, nunca había sucedido sino hasta que vino la primera guerra mundial, deteniendo los vientos, y estaban luchando, iban a conquistar. Entonces aquí él se está refiriendo a Apocalipsis capítulo 7, porque aquí está Apocalipsis capítulo 7 hablando de la escritura del sellamiento. Entonces el sellamiento a quienes, a los 144,000 que están siendo llamados para al final venir aquí a sellar Dios, los siervos de 12,000 de cada tribu. Entonces es importante ver que se está hablando de la primera guerra mundial, y esta primera guerra mundial fue el primer ay. Miramos aquí el primer ay, ¿sí? Esta primera guerra mundial, entonces decíamos y nos fuimos a estudiar un poco que fue detenida el 11 del mes 11 del día 11 a la hora 11, y esta guerra duró aproximadamente 4 años, y estos 4 años también nos dice que allí Dios detiene la guerra. O sea, el ángel de Dios viene y detiene, porque vientos es guerra, y aquí él detiene la guerra, porque aquí sigue diciendo el mensaje de nuestro profeta, dice: y ahora aquí viene otro. Si usted se fija en ese ángel, es el mismo ángel que salió en Ezequiel 9. Entonces está hablando del ángel sellador que salió a detener, ¿sí?, los 4 vientos, allí la escritura, y dice que Ezequiel 9 es el mismo cuando aquellos hombres habían salido con armas de muerte, iban rumbo a Jerusalén para matar a los judíos. Se recuerda usted, él les salió al encuentro y les dijo: deténganse hasta que se ponga una marca en la frente de cada uno de los que gimen y lloran por las abominaciones que se hacen en la ciudad. Es verdad esto. Entonces allí encontramos que se cumple también la profecía de Ezequiel 9, porque aquí también Ezequiel 9 nos dice que vino el sellamiento. ¿Para quiénes? Cuando vino el Espíritu Santo a sellar los discípulos antes de que estas cosas fueran cumplidas. Entonces el rechazamiento al Mesías hizo que viniera todos estos juicios, porque así también va a acontecer allá. Entonces es importante ver lo que nos está diciendo aquí en el mensaje preguntas y respuestas. Entonces, ¿qué viene? El párrafo 311. Fíjense ahora
Oh, cuando pienso en esto, mi corazón salta. Él dijo, detengan los cuatro vientos, en otras palabras, hasta que sellemos los siervos de nuestro Dios en sus fuentes, los siervos, los judíos. Juan se volteó y dijo, veo 144,000 sellados, y si los vientos hubieran soplado y hubieran cubierto la tierra, la batalla del Armagedón hubiera empezado en la Primera Guerra Mundial. Entonces allí él nos está advirtiendo que si este ángel sellador no hubiera detenido la guerra, entonces hubiera empezado la batalla del Armagedón, la guerra del Armagedón. Entonces, porque la guerra del Armagedón está para venir a cumplimiento. Seguimos mirando allí. Es importante ver todo lo que nos está diciendo aquí en el párrafo 214. El ángel dijo, deténganse hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios. En otras palabras, los estamos trayendo de todas las naciones, de todas partes. Los estamos trayendo porque tenemos que detenerlos aquí, meterlos aquí para sellar a esos 144,000. Deténganlos. Y la Primera Guerra Mundial se paró en el 11º mes del año, el 11º día del mes y en la 11ª hora del día, para que ese pueblo de la 11ª hora pudiera entrar. La última llamada para el judío, él va a recibir el mismo bautismo del Espíritu Santo que aquellos tuvieron en el principio allá en Pentecostés. Entonces ahí es importante ver el mensaje de preguntas y respuestas, porque aquí hay un sellamiento. Entonces aquí también va a haber un sellamiento cuando Dios lo recoja ya en la tierra prometida, y es para 144,000. ¿Sí? Es importante ver allí porque aquí encontramos entonces ya la Segunda Guerra Mundial, y este es el segundo ahí. Esta Segunda Guerra Mundial, recordamos allí cómo fue que empezó, porque aquí esta Guerra Mundial aproximadamente duró 6 años. Entonces, desde el año 1939 hasta el año 1945, aquí empezó en 1914 hasta 1918. Recordemos aquí que en 1917 también, algo importante, porque fue empezando a recogerse el pueblo de Israel a la tierra prometida. Entonces allí los británicos vinieron y tomaron la tierra, porque la tierra estaba habitada por el Imperio Otomano, los turcos, los asirios y todos ellos. Y allí vino, entonces empezó también el recogimiento del pueblo de Israel a la tierra prometida. Entonces miramos que pasaron 50 años. Entonces si sumamos estos 50 años, esto nos daría 1967, porque aquí también hubo una guerra que fue la guerra de los 6 días. Esta guerra de los 6 días hay que tenerla en cuenta, porque siempre Dios está mostrando, ¿sí?, todas las cosas a través del pueblo de Israel para que nosotros lo vigilemos. Entonces aquí pasó un jubileo, ¿sí? 50 años después viene la guerra de los 6 días. Y si miramos aquí también en 1973 también empezó una guerra allí en la tierra prometida, y esa fue la guerra del Yom Kippur, ¿sí? Entonces también pasaron 50 años. Entonces si sumamos un jubileo también aquí, esto nos da 2023, que fue lo que aconteció también la guerra del 7 de octubre. Recordemos que esta guerra fueron en días de Yom Kippur, día de la expiación, que es importante, el día del perdón, y ellos están celebrando allí esta fiesta cuando vino el ataque del 7 de octubre del 2023. Entonces, para tener en cuenta que también Dios está poniendo las fechas para el pueblo de Israel. Aquí miramos que estos 6 años empezó la Segunda Guerra Mundial, y allí es donde vino Hitler, Mussolini, Stalin, Eichmann y todos estos dictadores para venir a exterminar el pueblo de Israel. Entonces recordamos el holocausto nazi, recordamos cómo fue que fueron casi exterminados allá en Europa. Se dice que 6 millones de judíos. Entonces es importante ver ahí las escrituras, porque allí vamos a hablar un poquito acerca de también la fiesta de las trompetas, porque el mensaje de la fiesta de las trompetas nos está hablando de el recogimiento del pueblo de Israel. Entonces allí miramos en la fiesta de las trompetas un poco para comprender toda esta parte. En la página 19 y el párrafo 135
del mensaje, la fiesta de las trompetas, que es muy importante porque las trompetas es para Israel. Recordemos que los sellos es para la iglesia también, y las copas también son para el mundo, ¿sí? Entonces dice allí en el párrafo 135, ahora fíjense, las trompetas de las cuales estamos hablando son un llamado a reunirse, ya sea para una fiesta, una guerra, para una persona, por algún día sagrado o algo así. Fíjense, ustedes dirán, para una persona sí, o para el año del jubileo, el anuncio de que venía la libertad, cuando ellos podían regresarse. Ahora podríamos tomar toda una mañana solo en esa cosa, pero ahora entraremos en las trompetas. Ahora ya tienen la base de los sellos y la iglesia, ahora vamos a entrar en la trompeta. La trompeta sonaba, la trompeta indicaba ya sea guerra o un día de fiesta. Con lo que la trompeta quiere decir es una reunión juntando al pueblo. Entonces ahí está él explicando un poco acerca de lo que es esta trompeta, que es importante ver allí lo que fue la fiesta de las trompetas, porque él está hablando de la quinta trompeta, cuando el ángel toca allí en Apocalipsis 9. Entonces aquí es el ángel, entonces aquí sale el ángel a tocar la quinta trompeta. Entonces aquí estamos mirando la quinta trompeta, y en esta quinta trompeta en Apocalipsis 9:1 nos dice que se abrió el pozo del abismo. Entonces allí está el pozo del abismo, y salió el rey. Dice allí que salió un rey que en griego se llama Apolión. Entonces allí salió el rey de allí del pozo del abismo, para venir a ¿qué? A hacer una persecución contra todos los judíos de ese tiempo. Entonces estamos ahí en el año 1948, porque esto aconteció en 1939 al 1945, lo de la guerra, Segunda Guerra Mundial. Entonces allí está. Noten en Apocalipsis 9 y el verso 13, ahora fíjense muy bien, bajo la sexta trompeta. Apocalipsis 9:13, bajo la sexta trompeta, noten, había 200,000 jinetes que habían estado atados en el río Éufrates, que fueron desatados bajo la sexta trompeta. Entonces aquí estamos encontrando también la sexta trompeta, porque ya esto sería Apocalipsis 9 y el verso 13. Aquí nos está hablando el profeta acerca de lo que salió allí, ¿sí? Entonces se tocó esta trompeta, el ángel tocó la sexta trompeta, y dice que salieron 200,000 jinetes en el mundo, pero habían 200,000 jinetes. Fíjense en eso, quiero que lo anoten para que lo puedan leer. Esos no eran caballos naturales, respiraban fuego y tenían corazas de jaspe y tenían colas, y el extremo de la cola parecía una serpiente, tenía la cabeza de una culebra en el extremo de ella picando. ¿Ven? Eran caballos espirituales, diablos espirituales, caballos de guerra, que habían estado atados en el Éufrates todos estos años. Diablos sobrenaturales, que es el viejo imperio romano siendo revivido. La persecución de los judíos, habían estado atados por casi 2000 años en el río Éufrates, no podían cruzar hacia la promesa. Una secta religiosa que estaba tratando de llegar al otro lado. El Éufrates, ustedes saben, pasaba por el Edén, pero fueron atados allí 200,000 diablos de persecución. Entonces aquí está hablando una cifra de 200,000, sí, diablos de persecución. Entonces está la persecución a los judíos de ese tiempo, ¿sí? Entonces esos mismos espíritus están sueltos, porque ellos tienen que venir a hacer el papel al final también, porque siempre ha sido persecución desde Roma, porque Roma es el dragón que sale allí también en Apocalipsis capítulo 12, persiguiendo al remanente que queda aquí en la tierra, ¿sí? Porque la novia también ha subido en el rapto. Entonces es importante ver todo esto, lo que nos está diciendo allí la palabra de Dios, en Apocalipsis 2 capítulo 13, que es importante. Y fíjense en lo que pasa bajo la sexta trompeta. Ellos fueron desatados contra los judíos, la persecución de los judíos, diablos sobrenaturales, casi 2000 años. Luego desatados por Stalin, Hitler contra los judíos. Usted dirá, pues eso no es romano, es el mismo espíritu. Hicieron las mismas cosas que le hicieron a los cristianos en los antiguos días paganos de Roma. Ahora sirven al Israel natural y al
la iglesia espiritual, ahora mientras los separamos aquí, fueron desatados contra los judíos. Entonces, ahí está la sexta trompeta, porque la sexta trompeta también está abierta allí, porque aquí viene la séptima trompeta. Entonces aquí esta séptima trompeta, sí, que va a ser al final de estos 3 años y medio. Sí, es importantísimo porque aquí ya entre el sexto sello y el séptimo sello, entonces encontramos los 144.000 que van a ser sellados. Aquí encontramos el sellamiento para ellos, ¿sí? 12.000 de cada tribu. Y aquí entre la sexta y la séptima trompeta, entonces encontramos ya Apocalipsis 10. Y en Apocalipsis 10 encontramos un profeta. Aquí encontramos un profeta. Este profeta sería un profeta gentil, ¿sí? Un profeta gentil que viene a traernos el anuncio, porque si no, que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces ya aparece el ángel terrenal y el ángel celestial, el ángel del pacto, el Señor Jesucristo. Entonces allí viene el anuncio con un mensaje, que es el mensaje que estamos leyendo, y aquí entonces encontramos un intervalo entre la sexta trompeta y la séptima trompeta, y también encontramos 2 profetas en Apocalipsis 11, 2 profetas que serían entonces Moisés de nuevo y Elías. Pues ellos vienen a ser la hora final de la palabra de Dios, que son estos 3 años y medio, ¿sí? Para recoger 144.000 y ser sellados con el bautismo del Espíritu Santo. Entonces allí encontramos los intervalos, que son muy importantes, porque ya en Apocalipsis 12 y 13 aparece entonces ya la imagen de la bestia y la bestia, ¿sí? Porque allí está también la profecía cumpliéndose con el hombre de pecado. Entonces, ahí vendría también, seguimos mirando un poco del mensaje, la fiesta de las trompetas, que es súper importantísimo ver ahí en el párrafo 204, dice: la hora en la que estamos viviendo, de espíritus eclesiásticos uniéndose ahora y trayéndolos a todos a esa gran matanza para liquidarlos. Ya está escrito aquí en esta nación que estas iglesias tienen que ser cerradas a menos que uno esté con la organización. Es una unión, es un boicot, así como la marca de la bestia. Y ahora ven ustedes lo que es la bestia. No es así, es un poder, y un poder eclesiástico. Jesús dijo: sería tan parecido a lo verdadero que engañaría a los escogidos si fuera posible, pero Él prometió tener algo aquí para nosotros en ese día, para que no fuéramos engañados, y eso es la palabra, y a Cristo para que no la manifieste. Son sobrenaturales, diablos invisibles para el ojo, pero uno puede ver lo que ellos están haciendo, ¿ven? Sí, entonces aquí es algo muy importante, porque hay persecución también para el pueblo de Dios. Sí, entonces allí también en el párrafo 274, hablando en Apocalipsis 11, el llamado, su ministerio será para Moisés y Elías, llamando a Israel fuera de las tradiciones judías, así como el mensaje del séptimo ángel llamó a la novia fuera de la tradición pentecostal. Entonces allí está también el mensaje del séptimo ángel. Moisés y Elías van a llamar a Israel fuera de la antigua expiación del cordero, y ovejas y sangre y machos cabríos y sacrificio, al verdadero sacrificio viviente, a la palabra. El mensaje del séptimo ángel bajo la misma trompeta, todo exactamente lo mismo, el mismo sello, va a ¿qué? Llamar al pueblo, la novia, fuera de la tradición pentecostal y del mundo, a la expiación genuina, la palabra. Cristo personificando aquí su palabra hecho carne entre nosotros. La ciencia lo ha probado por medio de fotografías. Ahí entonces está, sí, también la columna de nube, porque ahí vino el descenso del Señor Jesús. Y como dice Mateo 24 también, el día que el Hijo del Hombre se manifieste, porque así como fue en los días de Noé, también así sería. Entonces ahí miramos un poco lo que es todo esto, porque las trompetas son para Israel, pero la gran trompeta también es para la novia, porque aquí en el párrafo 33 dice: ahora recuerden, yo les dije
que traería de regreso esta gran trompeta. Entonces aquí está hablando de una gran trompeta y es para la novia, el recogimiento también, porque reunión, él dijo que él iba a hacer, en Isaías él dijo, la gran trompeta sonaría, la gran trompeta, no trompetas, la fiesta de las trompetas, hay dos de ellos, Moisés y Elías, para llamar la trompeta, pero bajo la gran trompeta, la venida del Señor, para anunciar el regreso de José, ¿ven? Para que todas las naciones se congreguen en Jerusalén, amén. Uno encuentra eso en el libro de Isaías, ahí entonces está Isaías 18:1 y también Isaías 27, del 12 al 13, lo que es la gran trompeta, porque allí viene también en tipología José, porque José es nuestro Señor Jesús. Recordemos entonces ahí que el príncipe de vida, él se vino como el Hijo de Dios a través del candelero, pero al final también vendría como el Hijo del Hombre, ¿sí? Entonces el apóstol Juan lo ve en la isla Patmos allí y ve todo el programa, toda la antesala adelante de lo que haría el Mesías a través de su iglesia, que esta iglesia es el candelero, lo cual es el nuevo pacto. Entonces ahí es importante ver las escrituras hablando acerca de lo que se ha venido mirando, lo que Dios ha hecho con el pueblo de Israel y también con un pueblo espiritual que es la novia. Entonces, pero al final llegaríamos aquí a esta séptima trompeta, porque el ángel la toca aquí en Apocalipsis 11:15. Entonces allí ya han pasado todos estos eventos importantes, porque allí es donde ya vienen Moisés y Elías para darle cumplimiento a la palabra de Dios y a hacer oposición aquí a este personaje que es el hijo de pecado, el cual es la bestia, que está cumpliendo la profecía de también Apocalipsis 13, que también sería Estados Unidos, porque Estados Unidos sería la nación 13 que trae la profecía. Entonces allí viene esto que es muy importante, porque allí donde viene el dragón que representa Roma, ¿sí? Y también la bestia, que es el Papa. Entonces ahí miramos que es importante, porque siempre ha sido Roma el que ha perseguido al cristianismo. Entonces hasta el final sería allí las escrituras. Entonces vamos a seguir estudiando un poco más acerca de todo esto, de lo que es Israel y su recogimiento. Entonces, una vez más, el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes.